Después de varios cambios y varias reformas de pequeño calado, por fin está acabada esta máquina, perfectamente indicada encima de la galería de entrada original de la pirámide, en este tetagrama, indicando que por aquí abajo, pues está inscrito encima de dicha galería de entrada, se entra a esa bestia de elevación. Veis el tetagrama y veis la máquina totalmente reflejada en él. Un mecanismo hidráulico como parte del sistema encargado del movimiento perpetuo de una gran máquina imposible de realizar hoy en día con las reglas actuales de la termodinámica, las cuales este canal, y en concreto el que suscribe, las va a estirar y retorcer hasta inventar unas bombas de agua iguales que las que teníamos hace 5.000 años o más, consiguiendo con ellas crear o replicar la primera máquina del mundo creada para producir energía infinita. La llamada como el motor de agua, pero no solo la primera en el mundo antiguo, sino que la primera actualmente también, pues todavía no existe. Como antes dije, las leyes de la termodinámica actuales la prohíben, pero las leyes de hace 5.000 años sí lo permitían, pues aunque no lo creáis, eran más avanzadas que las actuales. Por eso, estoy construyendo unas bombas como las que había en la cámara de la reina, para poder hacer realidad esa utopía, como lo definió Iker Jiménez en su programa, de que es imposible el movimiento infinito. Claro, imposible con la tecnología de hoy en día, pero voy a rescatar tecnologías egipcias milenarias para reproducirlas. ¿Veis lo que era ese hueco? Ahí exactamente iban, en el eje de la pirámide. Unas tecnologías que, aunque parezca mentira, eran mucho más evolucionadas que las actuales, pues venían desde la prehistoria. Todas estas máquinas actuales que anuncian el movimiento infinito son bulos. Imposible de construirse con las leyes actuales de la termodinámica, pues jamás ninguna de ellas llega a los 1000 ciclos continuados, poniendo el volante motor que quieras, pues eso funciona hasta que el susodicho pierde fuelle poco a poco y ese movimiento rotatorio acaba cediendo y colapsando, llevando a esa máquina al parón total, antes de los 1000 ciclos continuados. Como hemos dicho, hoy en día es imposible el movimiento continuo perpetuo, pero esperar a mañana y veréis qué campanazo que voy a dar. Estoy en ello y lo voy a conseguir. ¿Y sabéis de dónde lo he sacado? Ya os lo explicaré a su tiempo, todas las pistas que he seguido, cogidas todas ellas de la pirámide. ¿Sabéis que las cosas vistas por un ingeniero son totalmente distintas a las vistas por un egiptólogo? Y también sabréis que lo que ve un egiptólogo de tecnología es como lo que ve un niño o menos. Y añadir al Anacleto que quien construye máquinas, las reproduce, inventa y pone en marcha es solo un ingeniero. Sin embargo, el que usa la risa y la descalificación personal para defender un proyecto que no se lo cree nadie, con un coeficiente intelectual superior a 70, es un verdadero idiota, o mejor dicho, un doctor en historia como tú eres. Y estos tipejos, con sus argumentos de tanto peso como la risa y la descalificación personal, son los que nos cuentan nuestra historia. Increíble, pero cierto.
Como veis, en este canal se rema siempre en contra de la corriente, una corriente del desconocimiento que te lleva y te arrastra con ella, a no ser que tengas el flotador de la cultura, una cultura que viene en frasco pequeño, siendo la arrogancia y la mentira el mayor exponente en la sociedad. Una sociedad siempre polarizada entre la mentira y la verdad. Por eso las teorías de los egiptólogos, aunque ridículas, siempre tendrán más seguidores. Unos seguidores cuyas pocas neuronas les hace no cuestionarse nada del discurso torpe, incongruente e incoherente de los egiptólogos y de los doctores en historia como este. ¡Qué pena y qué pobrecito! Como esa gran mentira de que los egipcios picaban con estas bolas, golpeando con las manos. Ya existían manerales, como podéis ver. Mirar, esta máquina está realizada a escala de la original 1:25. Por consiguiente, si esta máquina tiene unos rodamientos cuyas bolas son exactamente de 3 milímetros, si las multiplicamos por 25 dan 7,5 centímetros. ¡Qué casualidad! Que la bola encontrada por Dixon en 1870 en uno de los canales de agua de la Cámara de la Reina es justo de esa medida. Pero mirad, si agarráis una bola de esas dimensiones aproximadas, como es esta, e intentáis picar con ella en una pared, veréis que dais con los dedos en la pared, en vez de dar con la bola. Eso solo se le ocurriría a Anacleto. Pero es que además está perfectamente redonda. Si golpeáis con ella, jamás estaría redonda uniforme, estaría abollada totalmente y con formas amorfas, cosa que en todas estas bolas no ocurre. Pero es que siempre se encuentran en canteras y en las pirámides, sitios donde había máquinas con esos rodamientos, y esos son los restos. Máquinas totalmente destruidas por nuestra religión, pues eran los dioses adorados antes de ella, antes de su llegada. Adoramos a las máquinas desde la prehistoria y os diré por qué. Con ellas llegó la prosperidad del ser humano, dicho de otra manera, una cultura que no tiene soporte tecnológico. Y máquinas jamás puede destinar recursos para hacer esas obras. ¿De dónde los sacaba si para recoger 4 granos de trigo tenía que estar toda la mañana un grupo de personas? Pues sin máquinas solo se puede optar a una agricultura extensiva de bajo rendimiento, no siendo suficiente para aportar recursos a una sociedad que destinaba grandes recursos para realizar esas obras. Solo hay que pensar un poco. Un pueblo no puede prosperar si no tiene máquinas que suplan al hombre en su quehacer y le ayuden en su tarea diaria. Y esa era una sociedad próspera, muy próspera. Por consiguiente, solo hay que buscarlas, pues es incuestionable que las tenían. Esa fue mi base hasta que las encontré. Partí de la premisa de que las tenían. Solo era buscar y buscar. La nueva religión, como es normal, quitó del medio todo resto de adoración anterior, lo destruyeron y lo borraron, siendo la tecnología y a las máquinas a lo que siempre adoramos. Eso representa ese caballo en Altamira. Era adorado como un dios y simboliza las máquinas de tiro, y lo veremos perfectamente en el próximo documental, como desde la antigüedad siempre adoramos al caballo y jamás, y repito, jamás al chacal.
ni en toda Europa, ni en ningún país de la cuenca mediterránea. Mirar todas esas formas en la roca. Como veis, corresponden a un patrón de una máquina y no a cientos de tipos picando con bolas. ¿No veis el mismo patrón? En todas era la misma máquina las que la realizaba. Se ve a la legua, como hay una cota X, X+1, X+2 y así sucesivamente, el patrón de las máquinas. Pero para verlo hay que trabajar con ellas. Ese es el gran problema de la egiptología, que no han doblado el lomo y no tienen ni idea, pasando del asiento de clase al asiento del despacho, y su experiencia es nula, al igual que su visión de la realidad de Egipto. Pero mirar más detenidamente. ¿Veis su tamaño? ¿Cómo van a picar con bolas de 1 centímetro o con bolas de 1 metro? Bolas encontradas alrededor de todo el mundo. Explícanoslo tú, Anacleto, a ver si te da tiempo antes de que te venga la siguiente. Alguien ha destruido todas las máquinas que ha habido en este planeta, pero ha dejado restos. ¿Y quién puede actuar en todo el planeta si no han sido ellos? Nadie de nadie. Cuando fuimos a América, los primeros que fueron fue la Iglesia. Y hablando de restos, ¿veis esta pieza que es? Un rodamiento lineal con una bola de gran tamaño encima para desplazamiento de grandes pesos. Tecnología egipcia y restos de tecnología por todo el mundo. Y las máquinas destruidas, claro, por perros, con el mismo comportamiento que el Anacleto. ¿No lo veis? La ignorancia humana hasta donde llega. Y que nadie se ruborice. Le llamo perro, porque él a mí me ha llamado asno en anteriores documentales. ¿Vosotros creéis que si yo dijera bobadas, un doctor en historia estaría aquí aguantando la que le está cayendo? O el mismísimo Nacho Ares, el cual desmintió mi teoría con argumentos de tantísimo peso como que la cámara del rey no puede contener agua, pues se escaparía por varias grietas que tiene. Solo faltaba que 5000 años después estuviera como nueva. Esta panda de cegatos tiene muy poco que enseñarnos, y su presencia aquí, en este canal, indica que algo estoy haciendo bien y que he tocado una tecla que a alguien le ha resultado incómoda, cargando contra mí tanto la egiptología como los historiadores. Dos especies cortadas por el mismo patrón, el de la ignorancia absoluta a reconocer que de técnicas de trabajo o de mecanizado o de aplicación de reglas físicas ellos carecen de conocimientos, unos conocimientos que los ingenieros tenemos metidos hasta en el ADN. Fabricamos máquinas desde la antigüedad y gracias a los ingenieros pudimos realizarlo, viniendo con ellas todo el desarrollo humano. Por eso las idolatramos como a dioses antes de la llegada del cristianismo. Preguntarnos a los ingenieros, coño, pero ingenieros independientes, no a los ingenieros egiptólogos, como siempre hacéis. ¿Qué os va a decir otro de los vuestros si estáis aleccionados por esa secta dirigida por el peor comandante y cuyos discípulos defienden solo sus intereses de la peor de las maneras? Ya lo dijo Schopenhauer, las 3 etapas por las que pasa toda verdad. Primero es ridiculizada hasta en lo personal, y ya veis que estamos en esa etapa. Después será violentamente combatida, y por último será aceptada por evidente. Es así, y hay que sufrirlo.
pero estoy preparado para luchar contra los molinos. Y yo hoy os voy poniendo sobre aviso. Cuando Jaguás meta unas cámaras con unos trepanados hechos desde fuera hasta esa galería, la galería del descubrimiento, pues es lo que pretende hacer y lo ha dicho en su gira americana, jamás nos mostrará las imágenes. ¿Sabéis por qué? Porque ahí arriba hay máquinas, igual que las máquinas destrozadas por la Iglesia y ocultadas por la egiptología. Dos sociedades con ánimo de lucro e intereses personales varios. Alguno dirá a viva voz, porque de los otros no hay ningún tipo de duda: la religión no, Y se han puesto a la chita callando todas las iglesias españolas que eran de bien público a su nombre, pasando de ser del pueblo a ser de la Santa Inquisición. Esas son las vergüenzas de la Iglesia, una Iglesia que ha hecho muchas cosas bien, pero también nos ha hecho retroceder en el tiempo y pasarnos por el molino una y otra vez. Y nunca mejor dicho, pues el molino siempre es el inicio de todas las civilizaciones y de toda la tecnología. Somos la escoria de lo que ella se nutre. ¿Sabéis que tienen sus días contados? Pero antes de irse lo volverán a intentar, la destrucción total y el volver a empezar de cero otra vez. Siempre es lo mismo, el control de las masas a través de la religión, y cuando no se pueden controlar, como está empezando a pasar ahora. Y si no, ir a una iglesia y ver la gente que va. Nadie. Ese es justo el momento. Ellos jamás desaparecerán. ¿Habéis visto alguna cultura que no tenga religión? No, y jamás la veréis. Por eso nuestra cultura tiene sus días contados. Siempre ha sido igual. Cuando las culturas dudan o reniegan de su propia religión, viene su ocaso. Estamos en ese momento justo de situación social y la Iglesia no va a renunciar a su poder. Nuestra cultura, al igual que las anteriores, se hundirá en el barro. A esto se llama comúnmente putada. No, ¿qué estaría yo pensando? Control de las masas. Eso sí. ¿Veis por qué en el pasado hubo cosas que ya no se pudo replicar igual? En el pasado hubo máquinas, dioses para ellos, pero la nueva religión las destruyó, precisamente por ser los dioses anteriores. Lo veremos en el próximo documental, lo que todas las culturas han adorado y cómo nos mienten como a tontos. Ya lo veréis ya, lo que hemos adorado todas las culturas de la cuenca mediterránea, y todo totalmente escondido. ¿Veis por qué? Porque eran los dioses anteriores. Por eso no hay restos de máquinas, pero sí de su trabajo por todo el mundo. Hasta la llegada del cristianismo se adoró a las máquinas, y qué casualidad que no quedó ni una. ¿Vais atando los hilos? ¿No veis que alguien o algo las ha quitado del medio? Que todos estos trabajos están hechos con máquinas y que las máquinas no están, a no ser en el fondo del mar, matarilerile. ¿Y dónde están las demás? Está claro que alguien las ha destruido o las ha quitado del medio. Perdonad que me repita, pero es que ya voy pa' mayor. Pero adoradas hace 50.000 años. Ese caballo simboliza las máquinas de tiro ya hace 50.000 años o más. Aquí en nuestra tierra, por nuestros ancestros en España, nuestra religión anterior, nuestra adoración a las máquinas. Siempre hubo ingenieros.
aunque Anacleto no nos quiera ni ver. No me extraña. ¿O acaso, Anacleto, vistes alguna otra teoría sobre la construcción de las pirámides que fabrique las máquinas que la propia teoría describe? ¿O vistes alguna otra teoría que lo que dice se pueda fabricar tan siquiera? Y esté solo basada en pruebas tangibles y demostrables, y no en la inventiva de su autor, sin ningún tipo de prueba más que su imaginación. Es la primera teoría sólida sobre esas pirámides, y tú tratando de destruirme, ¿para qué? ¿Para que quede cuál teoría? ¿La tuya, la de los extraterrestres? ¿La de Houdin, sin ningún tipo de prueba más que su inventiva? ¿O quizás la de los Anunnakis? Vamos, anda, sabes que la historia está totalmente cambiada, no hay nada más que ver tu actitud para entenderlo bien, y que si tú eres un doctor en historia, tú lo que eres es un peón en chismes, y encima vienes vacilando. Algún día te darás cuenta que cuando uno estudia un oficio, luego la realidad es distinta de lo que estudió en todos los oficios del mundo, y principalmente en el tuyo, maestro. Y a vosotros, amigos y hermanos, deciros que no he enseñado mucho la máquina y sus fuerzas, porque si la quiero patentar cuando recree y construya las bombas de agua que permiten el movimiento infinito, unas bombas que estaban en las pirámides ya hace 5000 años, hicieron con ellas la primera máquina de movimiento perpetuo, y las cuales estoy construyendo en la actualidad, siguiendo sus enseñanzas y alguna que otra pista que ya os contaré, pues en las paredes ponían lo que ellos querían y no lo que se da a entender. Para ello hay que estudiar como ellos hacían. Ya la veremos bien y sus fuerzas a diferentes ángulos cuando logre la máquina infinita o el motor de agua, que ya ha pasado de la fase de diseño a la de fabricación, quedando solo la puesta en marcha de esas bombas. Y ya veréis el siguiente. Nos la meten doblada, pero bien doblada. Veréis si es un equino o un chacal, sin dudarlo, pues a este lo han adorado, sobre todo en Asia, como dice el Anacleto, pero sin la A. No les gustaba crudo, lo doraban, aunque solo fuera vuelta y vuelta. En el Mediterráneo solo se ha dorado al equino, y ya os lo enseñaré, ¿y sabéis cuándo? En el próximo documental. Os tengo más enganchados que con la droga. Empecé con la teoría hidráulica y era mentira, ¿os acordáis? El polígono industrial de Giza y era mentira. El viaje hacia la luz de los egipcios, siguiendo todas esas puntitas iluminadas, y era mentira. Incluso la adoración al caballo y al toro, mentira. Como también sea mentira al final del mundo, a través de la religión, agarrar los machos está más cerca de lo que creíamos. Adiós, amigos.